justamente, ¿no? La difusión de lo que son los conversatorios, coloquios, estos temas importantes de arqueología, para nosotros nos ha sido de mayor alcance ahora con el Zoom, como comentabas, ¿no? Ahora es más fácil incluso conectarnos a 2, 3 Zoom al día, tal vez si nos gusta un tema, nos es interés, y podemos llevarlo, cosa que era distinta en comparación antes que teníamos que ir al mismo centro, por ejemplo, ¿no? Al centro de Lima, otros a Pueblo Libre, y tal vez no podíamos tener la misma rapidez con la que ahora podemos ir a las reuniones de manera virtual, ¿no? Aquí tengo otra pregunta. Por ejemplo, me dicen, ¿de qué forma se podría acercar a los grupos culturales, a los medios tecnológicos, teniendo en cuenta que estos grupos hacen sus actividades culturales en espacios acondicionados en huacas? Yo creo que de la misma manera, porque es la idea de descentralizar la huaca, o sea, o sea, si nosotros no podemos ir a la huaca, que la huaca venga a nosotros. También depende mucho de que obliga a repensar qué tipo de actividades vas a hacer. Por ejemplo, yo también tengo un pequeño grupo con Activa la Huaca y teníamos el evento de Huacafest, que este año incluso teníamos muchísimos interesados queríamos hacerlo en la uni, que incluso ya teníamos una persona, un arquitecto, que era parte del grupo de patrimonial de la uni, que ya tenía planificado todo cómo iban a hacer Huacafest Uni, y queríamos también sacar Huacafest San Marcos. Entonces, básicamente nos ha obligado a replantear entonces qué es lo que podemos hacer que es posible hacer de manera virtual. Y otros grupos han estado también bastante activos. Por ejemplo, vemos que el Capañán, del Ministerio de Cultura, han estado teniendo eventos casi semanales, e incluso han atendido, por ejemplo, conversaciones con gente de manera directa. Por ejemplo, incluso para mi yo también soy profesora del curso de Arquitectura Prehispánica, y tuvimos una conversación sobre el Capañán, porque estábamos viendo el tema del Lurín. Entonces la idea sería, lo que yo he visto es que se ha hecho muchas veces de tal vez usar Zoom, como muchas veces también he visto que otros eventos, por ejemplo, yo conozco mucha gente que está comenzando a hacer obras de teatro por Zoom. Entonces realmente hay que ser creativos y decir de qué cosas en vez de pensar de ver qué cosas ya no podemos hacer porque ya no podemos ir a la huaca, es qué podemos hacer aprovechando que ya no importa qué tan lejos estés, puedes estar, siempre y cuando tengas una conexión a internet, podemos estar todos juntos. Y una de las cosas que estamos hablando es podemos aprovechar la pausa para conversar de otros temas, porque una de las ventajas que tenemos en este sistema es que todos podemos hablar de manera igual. Claro, justamente nos permite ello, ¿no? Poder dialogar de manera más coloquial, más horizontal, todos juntos aquí en esta plataforma. Y bueno, también, como tú dices, ¿no? Reinventarse no solo en arqueología, ¿no? Sino también en otras actividades relacionadas. No sé si, José, tienes algún comentario también respecto a ello. Sí, agradecemos las preguntas, en este caso de Nelly Martín, de Víctor Falcón, de Winnie Martínez, de Alba, Viviana Alba, que nos están haciendo estas preguntas y se están llevando a cabo en este lindo conversatorio. Agradecemos en este caso tu presentación, Rosabela, y nos permites ampliar el panorama de la educación y la arqueología. Quisiera más o menos consultarte, más bien, actualmente los arqueólogos, y hemos tocado en otras reuniones este tema y por eso lo voy a traer presente en esta reunión, están acostumbrados, por ejemplo, a que el quehacer arqueológico necesariamente sea la excavación, pero sin embargo, un punto interesante que habíamos tocado en una reunión anterior, Rosabela, era que también pueden hacer un tema documentado. Hoy en día el tema de la pandemia nos hace revisar archivos, temas digitales. ¿Cómo estás orientando a los alumnos hacia esas plataformas y hacia ese quehacer en investigación con los arqueólogos? Claro, porque la cosa es que yo mayormente lo que yo trabajo no son necesariamente con arqueólogos, sino con arquitectos e ingenieros, que están muy interesados. Una de las cosas que podría ser novedad para muchos arqueólogos es cuán atractivo, cuán interesante, cuán fascinante es el elemento del basado prehispánico
para los arquitectos, para los ingenieros. Sobre todo ellos también quieren aportar desde sus conocimientos, desde su experiencia, desde su creatividad, pero no saben cómo entrar. Como ven que las huacas son casi como que territorio de los arqueólogos, entonces es como que ¿cómo entro? Entonces el hecho de que yo sea una arqueóloga es como que una interesante puerta de entrada, pero es una broma que a mí me dicen que yo no soy una arqueóloga de verdad porque no excavo hace tiempo. Pero como estábamos hablando, trabajo como hacer para los arqueólogos hay en abundancia. El hecho de que no estamos excavando, de que no estemos prospectando, significa que en principio debería haber tiempo para revisar archivos, para revisar colecciones, para hacer todo aquello que nunca tenemos tiempo de hacer porque siempre estamos acumulando información nueva. Claro, el enorme problema es que se nos paga por descubrir cosas nuevas. Nadie nos quiere pagar por básicamente publicar lo antiguo, por procesar material que está en archivos desde hace décadas. ¿Quién nos va a querer pagar por eso? Pero es básicamente es tener, si tenemos todo ese material y no lo investigamos, es casi como tener cachivaches que algún día nos servirán, o vamos a esperar al próximo terremoto o incendio para perderlo todo. Entonces, en verdad, yo creo que toda la gente de arqueología, yo creo que muchos saben que eso es algo que se tiene que hacer. Yo creo que quienes tenemos que persuadir no es a las personas que lo quieren hacer, porque sabemos que hay un montón de gente que incluso alumnos y profesionales que no tienen mucho dinero, aún así se ofrecen como voluntarios para trabajar en archivos, para trabajar en museos, para trabajar en colecciones. Entonces, la voluntad y el entendimiento de que eso hay que hacer está. Ahora lo que hay que hacer es reconocerles ese trabajo con dinerito, porque la gente básicamente es un reconocimiento del tiempo que esa gente está dedicando a ese trabajo, ¿ya? Que puedan dedicar su tiempo a eso y que no tengan que salir desesperados a buscar trabajo en cualquier otra cosa, porque yo creo que hay muy poca valoración del tiempo y el conocimiento y el expertise que la gente mete. Un estudiante que está metiendo tiempo tiene que ser remunerado de alguna manera. Su tiempo tiene que ser valorado. Si no le estás dando experiencia práctica, algo que de otra manera tendría que pagar por obtener, hay que decirles que, o sea, hay que remunerarlos o reconocerles eso de alguna manera, ¿ya? Porque si no, lo que va a terminar pasando es que vamos a retomar la normalidad y vamos otra vez a comenzar a excavar y obtener más y más y más material, y otra vez lo antiguo se va a quedar ahí abandonado. O sea, yo tuve la enorme suerte de que yo hice la tesis de licenciatura sobre una excavación antigua existente. Y qué bien que lo hice porque esa tesis me dio grandes satisfacciones. Tuve también la enorme suerte de que el arqueólogo que la hizo lo ordenó bastante bien, todo estaba maravillosamente documentado, ordenadito, todo, incluso más bien tuve que ir a sacar todas las cajas de material de la casa de un colega de San Marcos, porque básicamente prácticamente nos habíamos estado repartiendo el material entre varios, ¿ya? Pero es interesante, imagínense, un material de una excavación antigua y básicamente éramos varios arqueólogos los que estábamos queriendo trabajar ese material. Y sobre todo es muy importante, sobre todo porque lo que estábamos hablando la semana pasada, para el arqueólogo joven, para el arqueólogo o el investigador joven, es bastante difícil tener acceso y propiedad intelectual del trabajo porque estamos dependientes de lo que quiera el director, de todo, de cuánto acceso tienes a una excavación, de cuánto acceso tienes a los materiales. Pero, por ejemplo, si estás teniendo acceso a materiales de una excavación de hace 50 años, claro, tienes que reconocer el autor de quién hizo la excavación originalmente, pero ahí el autor intelectual eres tú, es el estudiante joven que tiene que procesar material, entonces, pero ya básicamente no tiene que pedirle permiso a quien tenga la custodia. Pero es probable que en muchos casos, por fin alguien quiere hacer algo con ese material que está acá abandonado hace tiempo. Claro.
Bueno, y finalizando ya esta reunión, tenemos creo 2 últimas preguntas. Carolina, te cedo ahí la palabra. Justamente a eso iba, que tenemos unas 2 preguntitas. Tenemos una pregunta de Jacqueline Quispe, nos menciona, en este caso, ¿de qué manera una huaca podría ser parte de un proyecto de inversión privada? ¿Cómo sería su tratamiento dentro del proyecto, sabiendo que forma parte del proyecto y que no tendría que ser excluida? Y otra pregunta de Álvaro Castañeda es, ¿no crees que tendríamos que crear gestores más bien y que la pandemia nos da esta posibilidad? ¿No? Son esas 2 preguntitas. Bueno, ante lo primero, un proyecto de inversión privada hay que reconocer, porque depende qué quiere el proyectista. Por ejemplo, cuando se hizo los parques de la Huaca, en el entorno de la Huaca Guantinamarca, que eso fue un caso que yo vi para mi tesis, y ahí, por ejemplo, tenías a la inmobiliaria San José. Ahí lo que me contaron fue que comenzaron con una gran ventaja, que fue que la inmobiliaria ya partía reconociendo que querían conservar la Huaca. Querían que fuese parte de este entorno, que ya sabía que querían hacer este parque y que la Huaca fuese parte de eso. Claro, terminaron contratando a un arqueólogo que dijo, no solamente vamos a conservar la Huaca, vamos a investigar, vamos a poner en valor, vamos a hacer todo. O sea, San José quería simplemente decir, vamos a incorporar la Huaca, y contrataron a un equipo de arqueología que hicieron excavación, laboratorio, puesta en valor, todo. Hicieron de todo. Entonces, y además vemos que en muchos casos han habido alianzas interesantes. Por ejemplo, un caso bastante claro es el caso de la Fundación Bacus, Bacus, que básicamente desde hace años es uno de los que auspician la puesta en valor de la Huaca de la Luna, y la Fundación Vice, que es los que son como que los padrinos y que financian gran parte de lo que son las excavaciones en la Huaca El Brujo. Entonces, en el norte vemos bastante de estas cosas. Yo creo que lo que mucho hay que hacer es ver qué tipo de alianza quiere hacer, porque la idea es que un privado, no podemos pedirle al privado que cumpla la función del Estado, porque no, pues, o sea, el privado probablemente tiene otras agendas, pero hay que ver si es que, por qué el privado, qué es lo que quiere hacer. Por ejemplo, vemos que una empresa como Cálida, o sea, básicamente se ha manifestado como una empresa que en vez de ver el patrimonio como un obstáculo, decidió usarlo como su caballito de batalla para decir, de todas maneras nos vamos a encontrar en nuestro trabajo con toda la Lima que está subterránea, toda la Lima prehispánica e histórica que está subterránea. En vez de verlo como un obstáculo, ¿por qué no lo incorporamos como parte de nuestro trabajo, como algo inevitable? O sea, lo podemos hacer mal o lo podemos hacer bien. ¿Y cuánto podemos obtener si lo hacemos bien? Entonces, simplemente una idea que parecía ser tan sencilla, pero decir, ¿por qué ver el pasado como un obstáculo y un problema, cuando puede ser parte de lo que le agrega interés a nuestro trabajo? Entonces, eso es una cosa interesante, y creo que hay mucho que cambiar esa situación. El Ministerio de Cultura es bastante sobreprotector del patrimonio, porque mal que bien termina asumiendo que todo el mundo tiene la peor intención con el patrimonio. Y en muchos casos, sobre todo si vemos el pasado, esa intención a veces está bastante justificada. Se enfatiza el rol del patrimonio para el turismo, para las visitas de colegios, pero no se ve, no deja mucho margen a qué más se puede hacer. Imagínense que si en vez de simplemente asumir de que todas las empresas tienen las peores intenciones para el patrimonio, nos abramos y decir, tienes interés en hacer algo interesante con el patrimonio, decirles qué valor tiene para ti, por qué lo quieres conservar, consideras que esto es una cosa interesante, qué es lo que quieres hacer, y más bien que el Estado sea el que oriente, estructure, algo con quien trabajes para ver qué podemos hacer aquí, en vez de simplemente verlo como algo negativo, con un obstáculo. Y en el tema de la gestión cultural, siendo una de esas personas que básicamente yo estudio la teoría detrás de lo que significa ser un gestor cultural y gestión del patrimonio, yo creo que esa es una de esas tareas que está innecesariamente
marginada como algo que hacen los que no son arqueólogos de verdad. Casi como una labor femenina, casi como quien lidia con las personas, y que los arqueólogos de verdad no lidian con personas, y por lo tanto los gestores culturales son como que los que no son arqueólogos de verdad. Los que no tienen la capacidad de ser arqueólogos de verdad hacen gestión cultural. Y eso es falso, porque quiere decir que empujan, desincentivan a la gente a que vaya hacia ese lado. Entonces la gente cree, ay, si hago gestión cultural, la gente no me va a ver bien. Entonces quiere decir que, primero, que se cree que la gente que lo hace bien, se cree que qué tan difícil puede ser hacer gestión cultural. Bueno, hacerlo bien es muy difícil, porque es una tarea que no tiene una sola arista. ¿Ya? Significa entender qué significa cultura, significa entender qué significa la gente, significa entender las ciudades, como por ejemplo cuando yo terminé la maestría, al toque me puse a trabajar en temas de ciudad, porque dije, yo ya entiendo lo que es los sitios prehispánicos, pero ¿cómo voy a poder entender qué necesitan y cómo intervenirlos si primero no entiendo la ciudad que las rodea? Entonces dije, ¿qué es lo que no sé? Trabajar sobre ciudad. Entonces a trabajar sobre ciudad y tratar de entender ese entorno, ese contexto. Yo nunca he estudiado gestión cultural, pero sé suficiente sobre gestión cultural para entender que no es algo que se debe improvisar. Sobre todo porque en el caso del Estado, tenemos un grave problema en el Estado, que hay demasiados académicos haciendo gestión cultural. Algunos se meten a hacerlo con toda la humildad de aprender, y algunos básicamente piden ayuda, quieren aprender de la gente que sabe, y traen su experiencia en lo académico, pero reconociendo, voy a hacer que mi experiencia en lo académico me sirva para aprender a hacer gestión cultural. Pero el problema es cuando la gente cree que por ser académico o por ser teórico, entonces ya sé gestión cultural. Y a veces tenemos problemas de que cuánta gente, por ejemplo, que trabaja en el Estado o que entra a trabajar en el Estado, o por ejemplo, cuántas veces los arqueólogos, también una parte importante de hacer gestión cultural es saber cómo funciona el Estado. ¿Cuáles son los trámites? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo que no se puede hacer? ¿Cómo hacer para que los proyectos salgan en primer lugar? ¿Qué se puede sacrificar? ¿Cómo puedes transformar un proyecto para que sea viable y que no? Y una vez que ya sabes bastante, y si tienes la posibilidad de llegar al Estado en una posición de liderazgo, tienes que saber bastante para saber qué problemas y obstáculos hay y qué puedo hacer desde mi posición para eliminar esos obstáculos que están desincentivando a la gente y crear más bien incentivos para que haya la actividad que yo considero que es positiva. Bien. En este caso, Rosabela, quería felicitarte una vez más por tu primera intervención que hemos tenido. Ha sido, creo, de bastante aporte porque estamos viendo todas las dificultades que tenemos y cómo se están superando poco a poco, ¿no? Cómo podemos adaptarnos para poder seguir adelante, en tu caso, con las clases que dictas. Y también, en este caso, poder ponernos nuevos retos, ¿no? Como mencionas, acercarnos a los sitios sin tener que ir necesariamente ahora por esta coyuntura, o también acceder a información también digital, también los archivos, no solamente en lo que es excavaciones, por ejemplo, ¿no? Queríamos Claro, por agradecerte por ello. ejemplo, Dime. disculpa, termina de decir lo que querías decir. Sí, coméntanos. Por ejemplo, una de las herramientas interesantes que he usado es, por ejemplo, todo lo que son el estudio, por ejemplo, a través de fotografías digitales. Por ejemplo, yo ahorita justamente estoy terminando un artículo para una revista académica, y lo he hecho en parte a una investigación que ya había hecho, pero también al estudio de excavaciones antiguas, fotografías aéreas y elementos del archivo Tello, por ejemplo, las acuarelas de Luis Coxi. Y básicamente es como hacer metaarqueología, arqueología de la arqueología, en tratar de entender, por ejemplo, yo una de las grandes cosas que me ha servido muchísimo es en mi tesis, tratar de entender a personajes como Julio Cetello y a los primeros arqueólogos, ¿ya? Y eso es una manera también de entender que se puede hacer arqueología de la ciudad,
Y una de las cosas que también es interesante es que, por ejemplo, también hacer arqueología local, hacer arqueología de nuestro entorno, porque los arqueólogos, como por ejemplo, somos muy de salir y hacer arqueología en lugares donde no somos vecinos, donde no somos la comunidad. Pero ¿qué pasa cuando esa arqueología que estamos haciendo es de nuestro entorno? Cuando la comunidad es tú, tus vecinos, tus amigos, la bodeguera que conoces, tu familia, todo eso. Entonces, obtienes un nuevo nivel de empatía, de conocimiento personal, de conocimiento del entorno, porque ya no es algo distante, es tu realidad. Es increíble que, por ejemplo, yo, cuando yo estaba estudiando arqueología, sabía más sobre la arqueología de la costa norte que de la arqueología del entorno de la Católica, de lo que tenía aquí alrededor. Y eso que nosotros teníamos la enorme ventaja de tener el legado del Seminario de Arqueología de Ribagüero. Yo recién hace un par de años he podido entrar a las huacas, recién el año pasado he podido entrar a las huacas del Parque de las Leyendas. Y en verdad no podía ir antes, pero con la excusa de Huacafés, por fin pude subir y conocer, por ejemplo, Tres Palos, que es increíble. Recién por la excusa del curso de Huacas y Museos de Lima, por fin pude conocer la Huaca San Marcos, que es también una cosa impresionante, que también mis alumnos decían que era una cosa impresionante. Y decíamos, y algunos incluso que eran estudiantes de San Marcos, y me decían cosas como que nunca había visto la Huaca. Y yo decía, ¿cómo puede ser que no la hayan visto? La Huaca es el edificio más grande en toda la Universidad de San Marcos, y no la han visto. Entonces, sí, o sea, es increíble que haya tenido que recién esperar hasta hace 2 años para recién ahí poder conocer la Huaca San Marcos y el legado prehispánico de la zona de San Marcos. Recién este año he podido conocer las huacas de la UNI. O sea, y ha sido por la experiencia, por ejemplo, un montón de, por ejemplo, de las huacas del entorno de la Católica, que las he conocido, por ejemplo, gracias a Nils y el Círculo Ciclista de las Huacas, y Poque Contreras con Capañán sobre el asfalto. Entonces también esa es otra cosa que hay que hacer. Ahora que ya no tenemos cuarentena, otra cosa que hay que hacer es que si uno vive en la ciudad de Lima, también es la idea de aprovecha y conoce las huacas de Lima. Son huacas especialmente vulnerables, que si no hacemos algo, van a ir desapareciendo o se van a ir viendo afectadas en los próximos años. Entonces, yo todavía tengo una larga lista. La pandemia me cortó un viaje a Cajamarquilla, que está en mi lista, ¿ya? Entonces también otra cosa que diría es que si yo estoy esperando que el Círculo de Ciclistas pueda eventualmente retomar sus caminatas, y vemos que la gente tiene interés. Por ejemplo, también un exalumno de San Marcos, Jesús Bamonde, él convoca a una caminata para conocer las huacas de la UNI y se aparecen 100 personas, de las cuales unos cuantos son arqueólogos, pero la gran mayoría es gente normal. Entonces la idea es decir, la gente tiene interés en el pasado prehispánico. Y los arqueólogos, para bien o para mal, nos hemos comprado el derecho, el monopolio, pero también la responsabilidad de ser quienes contemos la historia. Entonces, la gente quiere oír esas historias. Algo que he descubierto es los arquitectos y los ingenieros quieren aportar desde sus conocimientos y desde lo que saben. Los artistas, y les contara cuántos artistas y músicos me han contactado y me han dicho, quiero hacer algo para Activa la Huaca, todo eso, ¿ya? Y vemos que también hay mucha gente interesada. Y también, por ejemplo, los colectivos, ¿ya? Que básicamente, me acuerdo que una vez en un evento fue que creo que hay estos colectivos que son muchas veces vecinos locales, como por ejemplo Ixmaitampu, que básicamente son los que ponen el cuerpo cuando cuando vienen los invasores. Por ejemplo, a mí me recordaron muy bien que en el caso de El Paraíso, la historia que me contaron fue por qué pudieron denunciar la destrucción de la pirámide, porque uno de los miembros del colectivo que estaba ahí paseando en bicicleta vio lo que estaba ocurriendo y avisó. Entonces,
así como en Estados Unidos y en Europa hay bastante de lo que se llama ciudadanos científicos, ¿ya? Y se usa mucho trabajo de voluntarios bien entrenados. A veces la protección y la conciencia del patrimonio prehispánico depende en descentralizarnos. Y básicamente los arqueólogos, por más que seamos, no nos damos abasto para todos. Hay arqueólogos que también son vecinos, y esos a veces son un gran referente. Por ejemplo, yo cuando comencé a trabajar en Mangomarca, nuestro gran referente fue Julio Abanto, que es vecino, pero que también es una de las personas que más se conoce toda la zona de Mangomarca, porque creo que incluso por la edad que tiene ha podido recorrer zonas que ahora ya están urbanizadas. Pero, por ejemplo, también he conocido a la gente que es de las lomas, ¿ya? Por ejemplo, también hay que buscar establecer alianzas. Por ejemplo, toda la gente que ve temas de lomas, probablemente no pensará inmediatamente en la protección del patrimonio prehispánico, pero considerando que hay tantos sitios arqueológicos que están al costado de lomas, ¿ya? Entonces ahí ves una alianza natural. Y también, por ejemplo, en el caso, hay también alianzas también inesperadas, por ejemplo, los ciclistas de Cardal, que los ciclistas en las zonas de las lomas, que decían, mira, tú quieres disfrutarlo, pero no puedes pasar tu bicicleta por todos lados. ¿Qué tal si marcamos una zona por donde puedas pasar tu bicicleta, y como tú quieres conservar este patrimonio para que tú puedas gozarlo, y también quieres que todo el mundo lo goce, entonces ayúdanos a cuidarlo? Y por ejemplo, como a los ciclistas les interesa poder seguir utilizando ese espacio, entonces son más propensos a colaborar. Entonces también este es el momento de seguir buscando alianzas, en mi opinión. Perfecto. Rosabela, nos vamos a quedar con esa última idea, la que nos acabas de mencionar de las alianzas, el valor que tienen los colectivos, las agrupaciones culturales en defensa del patrimonio, y el quehacer del arqueólogo en todo caso para sensibilizar justamente a la población, trabajando más con las comunidades, con los colectivos. Y bueno, vamos a finalizar esta charla invitándolos y agradeciendo nuevamente tu primera participación en esta reunión virtual, Rosabela. Vamos a tener otras oportunidades más para las reuniones y para seguir con la charla. Quedan un montón de puntos, un montón de dudas, comentarios también de la gente. Sin embargo, vamos a invitarlos a continuar el día de mañana a las 11, así que doy pase a Carolina para que nos indique lo que tenemos el día de mañana. Sí, justamente mañana tenemos a las 11 de la mañana la charla de nuestro colega Sergio Sáez. Nos va a hablar sobre limitaciones laborales y de investigación para arqueólogos recién egresados. Y luego también tenemos mañana a las 11:50, Resiliencia desde la arqueología, lo que el COVID nos dejó, presentado por el licenciado Eric Chiquito Cortés de México, ¿sí? Mañana entonces nos reunimos para escucharlos a ellos, y encantados con la presentación de hoy, porque ha sido, creo que, un buen inicio, un buen tema a tocar, y que nos ha abierto muchas expectativas, muchas propuestas y dudas para poder también debatir con los demás compañeros, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por la conversación y por la invitación, porque siempre es algo interesante poder escuchar las diferentes preguntas y pensar, claro, mientras más difícil la pregunta, es más interesante de pensar también, porque las preguntas difíciles me encantan porque te retan, porque tienes que pensar porque no siempre tienes la respuesta inmediatamente, y también a veces las preguntas que son un poquito, hasta podría decir que te dicen lo que no podrías estar esperando, o que te abren a pensar de otras maneras. Correcto, correcto. Entonces, de esta manera agradecemos también a Factor Cultura, con los que podemos traer estas reuniones virtuales, y los esperamos para las siguientes reuniones a partir del día de mañana. Muchas gracias a todos y tengan buenas noches. Gracias. Buen fin de semana Buenas también. noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches.